legislativa. Los proyectos de ley polémicos pueden seguir vegetando en el limbo o ser aprobados sorpresivamente. Todo dependerá de los cálculos electorales para lograr candidaturas, para que partidos y movimientos ganen votos. En fin, asambleísta María Paula Romo, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, muchas gracias. Doctora, ayer el bloque de Alianza País se reunió con el presidente Correa. Usted participaba antes de estas reuniones cuando Ruptura formaba parte de este bloque que ha ido perdiendo cohesión y sufrido decepciones, pues a sus miembros se los ha tratado con poca consideración desde el gobierno, desde el frustrado juicio político a Alexis Calpesantes, luego las amenazas de muerte cruzada cuando hubo la ley orgánica de carrera civil y administrativa, y ahora parece que los están sometiendo a una muerte lenta para ver cuál hace méritos para ser candidatos. Yo le pregunto, por el interés electoral, ¿es recomponible la unidad del bloque para efectos de legislar? Bueno, Alfredo, nuevamente buenos días. Yo creo que las preguntas respecto del Estado, de la situación interna del bloque de país, les corresponde contestar a los colegas asambleístas del Movimiento País. Pero lo que usted decía al iniciar el noticiero, al iniciar esta entrevista, un año electoral puede marcar, yo creo que dos cosas. Por una parte, que haya proyectos que no se voten, que queden en el primer debate, que ha empezado a suceder en la Asamblea Nacional, pero la otra cosa que puede suceder es que proyectos que son muy importantes y que necesitan ser analizados con tiempo y con los elementos suficientes, empiecen a aprobarse o a votarse desde un punto de vista más electorero que de análisis serio. Podría suceder, por ejemplo, con la ley de tierras, que tiene 5 versiones distintas de las que se habla desde el inicio de gobierno, y a pocos meses de las elecciones tratar un tema de tanta importancia y que debe ser abordado, pues nos preguntamos cómo se va a lograr hacer eso. Y a esto hay que añadirle la dificultad creada por el presidente de la República con el veto total a la ley orgánica de la función legislativa, que nos deja sin mecanismo de consulta previa para pueblos indígenas y para pueblos originarios. ¿Cómo pensamos tramitar la ley de tierras, la ley de aguas, la de coordinación entre justicia indígena y justicia ordinaria, que se trató la semana pasada en primer debate? ¿Cómo vamos a hacerlo sin que exista un procedimiento de consulta? Entonces, por un lado, se anuncia que estas leyes tienen la puerta abierta y que van a ser prioritarias, pero por otro se vetó la ley orgánica de la función legislativa. La pregunta es, ¿de verdad queremos legislar sobre estos temas o es un año que se presta para hacer anuncios populares y que deben merecer más tiempo y más análisis para los temas? Bueno, yo le preguntaba sobre el bloque por su experiencia durante varios años en el bloque. Y normalmente, según esa experiencia, se van repitiendo los escenarios. En todo caso, cuando se habla de los cálculos electorales o electoreros, respecto a la selección de candidatos para asambleístas, porque la elección es para presidente y asambleísta, la asambleísta Rosana Alvarado dejó registrado lo siguiente aquí en Contacto Directo. Veamos. Recordemos que la Constitución y el Código de la Democracia hablan de mecanismos de democracia directa. Lo que queremos es que eso, precisamente lo que fue aprobado en Montecristi, pues sea una exigencia para todos los partidos y movimientos políticos que hablan de democracia sin tener democracia dentro. Entonces, uno de los mecanismos puede ser el de las elecciones primarias. No digo que esa sea la tesis de Movimiento País, las nuestras son las de democracia y participación directa. La opinión del presidente, como la opinión de Betty Tola, ministra de la Política, de Fernando Alvarado, de Galo Mora como secretario del movimiento, pero es solamente una propuesta, no es el dedo el que señala a los candidatos. A ver, aquí ya se sabe que primarias no habrá después de la desastrosa experiencia del 2009, incluso es permitido por la ley. Pero yo hablaba de esta especie de muerte lenta, que ya no es la muerte cruzada, de decirle, bueno, si te portas bien a lo mejor eres candidato, y hay una comisión formada por 3 de Alianza País que no son elegidos popularmente, nunca han sido elegidos popularmente, dependen de la presidencia. Entonces, finalmente, ¿quién escoge los candidatos? ¿Es acaso el líder máximo? La diferencia con la elección anterior, la diferencia con el periodo anterior, sí es esa, Alfredo. La diferencia es que se ha anunciado y se ha confirmado y reconfirmado que no habrán primarias en el Movimiento País, y supongo que eso sí hace una diferencia respecto de quién es el elector o los electores que permitirán que cada uno de los asambleístas, en el caso de ese movimiento, pues vayan como candidatos a la Asamblea Nacional.
Le repito, le insisto, creo que esas son preguntas que tiene que responder la propia bancada del Movimiento País, pero el resto de nosotros tenemos muchos temas que discutir respecto del próximo periodo electoral. A mí el papel del Consejo Nacional Electoral y su obligación de garantizar juego limpio me parece que es clave y tiene relación con el gasto en campaña anticipada del Gobierno Nacional, tiene relación con esta especie de impavidez en la que nos encontramos todos mirando cómo se inscribe un movimiento político a partir de la estructura del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y no nos alarma y no nos escandaliza que las ambulancias en el país tengan pintado el nombre del movimiento, y no estamos haciendo todo lo necesario para preguntarle al Consejo Nacional Electoral cómo va a contabilizar la campaña electoral anticipada que algunos movimientos o candidatos han empezado a hacer. Usted debe haber visto las propagandas del señor Guillermo Lasso en estos últimos días, en donde hay spots de televisión producidos y con tiempo aire pagado para decir su nombre en la televisión. Eso es, sin duda, un mecanismo de campaña anticipada y que distorsiona el sistema electoral. Ahí tenemos mucho que discutir. Cada movimiento, y el Movimiento País, tomará sus propias decisiones al interior respecto de cómo seleccionar a los candidatos. Pero a los medios de comunicación, a los actores políticos, a los ciudadanos, estas cosas deben ponernos no solamente alertas, atentos, sino también exigir que a quien le corresponde garantizar que haya una relativa equidad en el próximo periodo electoral es al Consejo Electoral, y tienen que responder sobre todos estos mecanismos de campaña anticipada que hoy estamos viendo casi sin inmutarnos. Sí, pero el asunto es que Lasso no es el único. En la campaña anticipada la comenzó Correa. Hay un spot que se pasa desde hace 6 meses y que eso incluso tiene 2 prohibiciones. Hay la prohibición electoral de hacer campaña anticipada y la prohibición de usar infraestructura del Estado. Pero también hay organismos de fiscalización, que es la Asamblea Nacional, y ahí están ustedes los asambleístas. Eso está bloqueado, pero por lo menos se debe hacer el esfuerzo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Ruptura? Después de la consulta popular optó por el no, ¿verdad? Pero en la consulta, pero después de la consulta ha adoptado una postura equidistante del gobierno y la oposición. Entonces, electoralmente esa posición ubicaría a Ruptura como un grupo marginal frente a estos otros grupos, frente a Lasso, frente a Gutiérrez, frente a Correa. Ahora, ¿se mantendrá? ¿Hay posibilidades de volver a Alianza País o eso ya no tiene marcha atrás? ¿Tendrán candidato presidencial? ¿Con quién pueden aliarse? ¿Cómo les va en el Consejo Electoral? ¿Le siguen negando las firmas? Varias preguntas, Alfredo, se las respondo. En primer lugar, es cierto que la campaña anticipada también tiene relación con la actividad del gobierno, pero eso no justifica al resto de candidatos para empezar a hacer gastos sin control o para empezar a hacer campaña fuera del periodo. Lo que debería hacer es llamarnos a todos a cumplir la ley. No empecemos a justificar las violaciones. Pero si se le permite al presidente, entonces ya todos siguen. Es un desastre. Al revés, Alfredo, en un estado de derecho todos nos sometemos a la ley. No importa si soy el presidente o si no soy el presidente. Y el hecho de que alguien viole la ley no nos autoriza a todos a hacerlo, porque si no, ¿con qué calidad estamos criticando el que se hagan este tipo de faltas a las normas electorales? Pero eso era una parte de la pregunta. El Consejo Nacional Electoral es la autoridad encargada de velar para que eso no suceda, ni en el gasto público, ni con la campaña anticipada desde el gobierno, ni desde los nuevos actores políticos. Respecto de qué está pasando y qué está haciendo la Ruptura, nosotros hemos decidido ir en el orden en el que nos parecía lógico. Nosotros hemos hecho un proceso de recolección de firmas, hemos presentado cerca de 400.000 firmas para que 170.000 no sean reconocidas como válidas. Eso, sumado a la verificación de las directivas, las sedes, los documentos, los planes, hace que hoy hayamos terminado ya nuestro proceso de inscripción. Esperamos que nos asignen un número en el padrón electoral para la próxima semana ya. Y ese nos parecía el orden lógico. Hay otras personas que han optado por un orden distinto. Guillermo Lasso, por ejemplo, no se ha identificado con ningún movimiento político inscrito, pero todos suponemos cuál es la relación y con qué movimiento se va a inscribir. Pero primero candidato, luego movimiento. Lo mismo ha hecho Álvaro Noboa. Álvaro Noboa hizo el lanzamiento de su candidatura hace 15 días y todavía el PRIAN no ha presentado sus firmas. A nosotros nos parece que el orden lógico, que la forma seria, responsable con los ciudadanos de hacer política es tener primero un movimiento inscrito, formalizado, y luego empezar a discutir sobre los candidatos, porque finalmente las personas, los candidatos, si bien podemos reflejar o llevar adelante propuestas y postulados, pues los movimientos tienen que estar por encima de nosotros. Luego empezamos a quejarnos del caudillismo y el personalismo en la política, pero estos son sus orígenes, cuando la propuesta política es la persona y no el planteamiento y la plataforma de ideas y de principios. Nosotros hemos tomado ese orden que nos parece el orden lógico, estamos inscritos
proyectos y pronto anunciaremos candidatos. Por supuesto que tendremos candidatos y candidatas para las elecciones de febrero próximo y eso significa Asamblea Nacional y Presidencia. Y Presidente de la República también. Ahora, sobre eso del personalismo en los partidos fue una de las cosas que anunció que la Revolución Ciudadana terminaría. Pero justamente en Alianza País, que es un movimiento reconocido y que no es un partido ideológicamente estructurado, hay un jefe máximo cuya voluntad siempre prevalece y ustedes por eso se salieron de Alianza País. Entonces, en ese sentido, en derecha y en izquierda se ve lo mismo. Por eso yo le preguntaba, ustedes mantienen una postura equidistante. ¿Esa postura qué espacio tiene electoralmente? ¿O es que los otros copan con todo? Usted bien lo dice, Alfredo, si es que ese es el defecto de la política ecuatoriana, si lo hemos identificado como un problema, no solamente en este periodo, es la historia de la política ecuatoriana, una historia de una política más de personas que de planteamientos ideológicos. Lo extraño es que nos quejamos de que eso sucede y luego estamos buscando cuál es la persona o la personalidad que va a venir a salvarnos independientemente de que exista o no plataforma o proyecto por encima de él o de ella o que lo supere en el tiempo y en sus propias limitaciones. Esa es la lección que para nosotros debe ser la lección aprendida, esa es la lección que intentamos aprender y por eso cuando usted dice se mantienen equidistantes del gobierno y de los sectores de oposición es porque no pensamos claudicar de las críticas que hemos hecho. Si hemos tenido tan duras críticas como las tuvimos en el gobierno del coronel Gutiérrez, pues a mí me parece y a nosotros como Ruptura nos parecería absolutamente ilógico sentarnos en una mesa de discusión y llamarle presidente, como ha sucedido con algunos políticos la semana pasada. Hay una cosa interesante, que entre los grupos donde no se observa esa especie de gerente propietario o dueño del partido es en los de izquierda. Por ejemplo, Pachacuti, por eso es que se renueva, se dice que está debilitado, pero Pachacuti sigue siempre existiendo. Y los que coquetean con los gobiernos luego los archivan y siguen adelante. En el MDPD tampoco hay un dueño de partido, en algún momento fue Jaime Hurtado, una especie de líder histórico. En Ruptura usted seguramente es su figura más destacada, pero no aparece como dueña del movimiento. Entonces, ¿no sería posible tal vez un acercamiento con esos grupos de izquierda o ustedes mantienen también esa postura equidistante con los grupos de izquierda? Hay sectores con los que nosotros tenemos algunas coincidencias en los postulados y por supuesto que conversamos y que es posible coordinar algunos temas. Si electoralmente tuviéramos el mismo objetivo y la misma plataforma política, pues lo más sencillo habría sido que nos registremos todos juntos o en nuestro caso que vayamos a afiliarnos a esos movimientos políticos que ya existían. Si bien podemos tener coincidencias, también creemos que hay suficientes temas que nos permiten a nosotros plantear una plataforma política distinta, que podrá coincidir en un determinado momento, que en el caso de tomar decisiones en la Asamblea o en el gobierno pronto. Ojalá que sí. Ahora, sobre esa toma de decisiones en la Asamblea, ¿apoyarán ustedes el pedido de la amnistía presentado por Pachacuti a favor de quienes son víctimas de la criminalización de la protesta social? Sí, así lo haremos y también creemos que hay que ir a una reforma y ahora que se está tratando el Código Integral Penal, es en el Código en donde se deben eliminar estas figuras que pretenden o que sirven luego para cosas que pueden ser persecución. Es en el Código en donde deben ser eliminadas, no han sido eliminadas, hay nuevas figuras en el proyecto de Código Penal, en el país se le está poniendo poca atención. Nosotros apoyaremos en este caso el pedido de amnistía, pero no se olvide usted que se requieren 83 votos y eso no es posible sin al menos la mitad de la bancada del Movimiento País que terminaría decidiendo este caso. En el caso de la Ruptura estamos de acuerdo con eso y estamos sobre todo de acuerdo con no utilizar ni el poder punitivo penal del Estado ni a los jueces para resolver los conflictos políticos. Es lo que hemos dicho hoy, es lo que dijimos hace 7, 8 años respecto del gobierno de Gutiérrez y es lo que no pensamos dejar de decir independientemente de la coyuntura electoral. Asambleísta, muchas gracias por su participación en Contacto Directo.